¿Podría existir en el mundo algo mejor que una vida más larga? La respuesta es sí, una vida más larga, saludable y con plenitud existencial. La mala noticia es que esto no está a la venta, a ningún precio. La buena noticia es que es algo que puedes aprender y convertir en un estilo de vida. Soy el Dr. San Román y este es tu canal, Vivir Feliz. A los 80 años podemos lucir así o así, así o así. Si eres de los que quieren lucir así de saludable a los 80 o 90 años, este video es para ti. La salud es un término con el que estamos familiarizados, pero conocemos plenamente su significado. ¿Qué es salud? La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Como habrás notado, la salud comprende tres esferas: la física, la mental y la social. En este video vamos a enfocarnos en la parte física, misma que a su vez también comprende tres esferas: la actividad física, una buena nutrición y un buen descanso. De estas tres también nos vamos a enfocar en la actividad física. Y hablando de actividad física, te serán muy familiares estas expresiones. Comenzaré a hacer ejercicio en enero. Comenzaré a hacer ejercicio el lunes. Y ese enero o ese lunes nunca llegan. Y cuando llegan, duran muy poco. Seguramente se te está viniendo a la cabeza una palabra. Pero como yo soy tu fan número uno, utilizaré un término de la ciencia: falta de voluntad. El sistema límbico. El sistema límbico involucra diferentes partes del cerebro. Es un gran protagonista en nuestro proceso de toma de decisiones. Por una parte, es muy sobreprotector. Por ejemplo, si eres un niño chico, para el sistema límbico un brócoli luce así. Con la experiencia y a través del tiempo, vuelve a lucir así. Un corte de cabello luce aterrador y produce mucha ansiedad. El sistema límbico no solo nos protege durante la infancia, sino toda la vida. Si llegas a una playa hermosa y estás sola, solo para ti, viento fresco, palmeras hermosas, arena amarilla, el sistema límbico va a decir: «Hey, ¿por qué esta playa hermosa está tan sola? No me gusta nada. Vámonos de aquí. ¿Para qué tomar riesgos?». Y es que cuando no tenemos suficiente información de algo, ese algo simplemente luce amenazador. Incertidumbre. El sistema límbico convierte en incertidumbre cualquier cosa que no conoce, no entiende o no se le acomoda. Y la incertidumbre es enemiga de la voluntad. A mayor incertidumbre, menor voluntad. Y esto impide que se gatille la acción. Por otra parte, nuestro sistema límbico es muy perezoso. Y para actuar necesita saber de qué se trata lo que vamos a hacer, si va a tener o no una recompensa por esto, y si la recompensa se va a dar en el plazo inmediato. Él no es muy bueno siendo paciente. Si vas a realizar actividad física, él te va a decir: mejor comencemos el próximo lunes. El sofá y la tele lucen mejor. El sistema límbico no es el único protagonista en el proceso de toma de decisiones. L.A. corteza prefrontal. La corteza prefrontal, que le aplica un juicio crítico a los impulsos de tu sistema límbico. Digamos que es la que se encarga de la prudencia, de que actuemos con buen juicio y de que brillemos en sociedad. ¿Y en dónde aplica todo esto en términos de iniciar una actividad física? Todos tenemos rutinas o rituales que ejecutamos día tras día, una y otra vez. Nos despertamos en la mañana, nos levantamos, nos aseamos, desayunamos, vamos al trabajo, compartimos tiempo con amigos, tenemos tiempo de ocio, dormimos. Inercia. Estamos inmersos en una inercia. Me queda claro que el término inercia pertenece al argot de la física. En una aplicación analógica en la conducta humana, el término inercia calza muy bien para definir lo que llamamos resistencia al cambio. Pero no me crean a mí, les presento a alguien que sabe mucho de inercia en términos de física. Él nos mostrará hoy cómo el control de la voluntad hace la diferencia entre lo posible y lo imposible. Él es el gran Albert Einstein. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Quien tiene el control de su voluntad tiene el control de su destino. El sistema límbico se siente muy cómodo con todo aquello con lo que ya está familiarizado. Los rituales que realizamos día tras día, el destino que le damos a nuestro tiempo libre, etc. Alterar estos rituales representa un caos para el sistema límbico. Por eso él se encargará de resistirse al cambio y de mantenernos sumergidos en la inercia.
Si bien para muchos de ustedes iniciar una actividad física no es algo tan desafiante por sí mismo, sí lo puede llegar a ser ajustar tus actividades a esos cambios, porque será necesario sacar una rebanada del tiempo de tu vida para quererte a ti mismo. Eso implica un sacrificio, y es aquí donde puede aflorar un poco de incertidumbre. Volvamos a la voluntad, que es lo contrario a la pereza. Para construir voluntad necesitamos eliminar incertidumbre. ¿Pero cómo eliminamos incertidumbre? En el caso del ejercicio necesitamos de tener un objetivo muy claro y muy específico. El objetivo. Tu primer objetivo debe ser únicamente iniciar la actividad física a la hora que tú mismo definiste. Podríamos llamarle esto un objetivo, pero todavía no. Y te diré por qué. Para que esto se pueda llamar un objetivo, se necesita un plan, porque un objetivo sin un plan es un simple deseo. Para llevarlos a cabo, necesitamos establecer una serie de pasos, una metodología, a la que le llamaremos El plan. el plan. El plan está compuesto por todo aquello que es necesario para llegar a tu objetivo. Pero para saber cuáles son los elementos o herramientas necesitamos para llegar a tu objetivo, tenemos que tener claro cuál es el objetivo. Para el caso específico de iniciar una actividad física, te recomiendo que tu objetivo tenga estas dos características: fácil de lograr y que se pueda obtener a corto plazo. Ya que tenemos un objetivo claro, debemos de tener un plan bien definido con todo aquello que es necesario para cumplir con nuestro objetivo. Determinar el lugar. Bien puede ser el parque, el gimnasio, la alberca. Si no tienes ya todo esto bien definido, cuando llegue el momento de hacer ejercicio, aparecerá él diciendo: es que los tenis están sucios, es que no encuentro el cilindro donde pongo el agua. Mejor comencemos el próximo lunes. A todo este conjunto de esfuerzos es a lo que conocemos como disciplina. Otra palabra con la que estamos familiarizados y decimos: wow, disciplina igual éxito. Pero, ¿qué es disciplina? Definición práctica: esfuerzo consciente para dirigir nuestras acciones consistentemente en busca de un objetivo. ¿Y es que acaso hay algo mejor que la disciplina? Oh, sí que lo hay. Y no solo que está por encima, sino muy por encima. Habrás notado que a veces sales de casa o dejas tu coche en una parte y de repente te asalta la duda de si pusiste el seguro. Te regresas para verificar y te das cuenta que sí lo habías hecho de manera inconsciente, así como muchas cosas que hacemos diariamente. Cepillarnos los dientes, lavarnos las manos, abrochar el cinturón de seguridad. Esas son cosas sencillas. Pero ¿qué hay de acciones o conjunto de acciones que requieren un grado mayor de complejidad? Como por ejemplo, cuando estás cansado y aún así conduces tu vehículo hasta donde vives casi sin darte cuenta. Ese algo por encima de la disciplina se llama el hábito. La mejor manera de conocer al hábito es a través de su definición. Conducta mecánica y repetitiva que se realiza de manera casi inconsciente y con muy poco esfuerzo. En realidad, el hábito necesita la disciplina para llegar a establecerse. Es un escalón previo. Pero juzga tú mismo. ¿No sería maravilloso convertir al ejercicio en un hábito de vida? Lo más maravilloso es que cuando esto suceda, realizar ejercicio no representaría librar esa guerra entre el sistema límbico y la corteza prefrontal todos los días, sino que lo realizaríamos consistentemente y con muy poco esfuerzo, fruto de el hábito. En resumen, el sistema límbico y la corteza prefrontal desempeñan un papel clave en nuestro proceso de toma de decisiones. Mientras uno es temeroso, sobreprotector y perezoso, el otro usa la razón y el buen juicio. ¿Podemos hackear a nuestro sistema límbico? Sí. El jack. El hack requiere de un objetivo claro y a corto plazo, un plan realista con pasos claros, practicar la indispensable disciplina en las etapas iniciales para construir un hábito. Una vez que hayas construido este hábito, si tu sistema límbico un día gris se levanta con ganas de boicotear tus planes, se va a encontrar con este letrero: Piloto automático encendido. piloto automático encendido. Destino una vida larga y saludable. Para terminar, dos cosas. No te voy a pedir que te suscribas al canal, que le pongas like o que actives la campanita, pero sí te voy a pedir que si eres una de las personas que encontró en este video inspiración o motivación para iniciar ejercicio regular hoy mismo,
no el próximo lunes como te lo diría tu sistema límbico, sino hoy mismo lo comentes y dejes mensajes alentadores para aquellas personas que necesitan un empujoncito extra. Eso sería de gran ayuda y muy noble de tu parte. Hoy solo vimos una muy pequeña fracción de lo que comprende el término salud. En el próximo video veremos qué tipo de ejercicio es bueno para iniciar, la cantidad, cómo hacernos un autodiagnóstico y en qué casos es necesaria una valoración médica. A propósito, ella es Ernestine Schiffer, tiene 88 años y un récord Guinness por ser la mujer de mayor edad que practica activamente la cultura física. Si en el engranaje que integran tus actividades diarias no está incluido el ejercicio, será poco realista esperar que estés como Ernestine a los 88 años. Se despide tu fan número 1, el Dr. San Román. Agradecimientos especiales a Víctor Manuel Portillo Vargas por haberme proporcionado la imagen de Ernestine Schiffer.